Continuamos aquí en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña Carlos López, él es coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana. Vamos a tratar el tema de Sidor. En Sidor se ha presentado una problemática en las últimas semanas. Hay un contrato colectivo vencido desde entre 4 y 5 años, según manejan los dirigentes sindicales de ambos bandos. Pero la situación se ha recrudecido en las últimas semanas. Se paralizó la industria, se trancaron las vías que conectan a la ciudad, incluso el suministro de gasolina fue afectado por esta situación. Quisiera que nos cuente cuál es la situación, qué fue lo que vieron ustedes allá, porque estuvieron en Sidor esta semana. Quisiera saber qué es lo que han identificado allí. Sí, efectivamente, la Central Bolivariana estuvo el jueves, estuvo martes y miércoles en Sidor. Y estuvimos intercambiando directamente con los trabajadores y con la dirigencia sindical de Sidor, ¿no? Es importante señalar que nosotros, en primera instancia, estamos sumamente preocupados por cerca de 10.000 trabajadores y trabajadoras sidoristas, que son los que realmente están echando la empresa hacia adelante, hablando en criollo, son los que están día a día o día y noche en los hornos, trabajando con temperaturas altas y que requieren, digamos, una protección social que se le da la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Nuestra central se ratifica, se coloca a la orden para garantizar los derechos de los trabajadores y su justa remuneración de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley. Es cierto, hay una situación conflictiva que para nuestro criterio no se justifica. O sea, el trabajador sidorista, con todo y que ya está diciendo que son trabajadores de mucho esfuerzo, que están sometidos a mucha presión y a condiciones fuertes de trabajo, hasta ahora las condiciones salariales son, digamos, que son buenas, no son malas. Un trabajador sidorista gana mucho más que cualquier obrero, por ejemplo, de las mismas empresas privadas de la zona de Hierro y mucho más del resto del país. Actualmente, actualmente los trabajadores de turno diurno ganan entre 10 y 11.000 bolívares mensuales. Y los de turno rotativo, que es el más remunerado, porque hay bonos nocturnos, aproximadamente 19.000 bolívares mensuales. La oferta salarial que se le está poniendo el gobierno a los sidoristas subirían, los de 10 subirían más o menos a 13 a 14.000, y los de turno rotativo llegarían hasta 25.000 bolívares mensuales. Entonces, es un salario justo a nuestro entender, es una oferta adecuada, pero desde luego nuestro llamado nos preocupó que en la convención colectiva no vimos esfuerzos de esa dirigencia sindical en la parte social, en la parte de salario social. Por ejemplo, el sidorista tiene que requerir, porque además de eso, Puerto Ordaz es una de Ciudad Guayana en general, una de las zonas de más alta inflación de Venezuela. Tiene que requerir las medidas del gobierno revolucionario para proteger salarios. Entonces ahí está lo que hemos hablado de los mercales y pedevales, de que alimentación a bajo costo, acceso a vivienda con la gran misión Vivienda Obrera y la misma parte de salud y recreación. Son 4 misiones obreras que desde que llegó Nicolás Maduro ha venido empujándolas fuertemente, siguiendo el legado del comandante Chávez. Y creemos que el contrato colectivo de Sidor le falta ese aspecto que vendría a complementar al salario real, que es el que cobra cada semana el obrero y la obrera. Existen 11 cláusulas del contrato colectivo que no han sido acordadas. Decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que estas cláusulas, de aprobarse, le costarían al país 40.000 millones de bolívares, sí, que sería impagable, que sería imposible de cumplir. Sí. ¿Cuánto es y cuánto le estaría costando al país la oferta que le está haciendo el gobierno a los trabajadores de Sidor hoy y por cuánto es lo que ellos están pidiendo? Sí, bueno, primero que hay que dejar bien claro, Sidor, desde la nacionalización del 2008 con el presidente Chávez, salió a las manos de los argentinos. Los argentinos tenían una política neoliberal de tener 4.000 obreros en la planta, pero tenía varios miles de obreros tercerizados, que no cobraban por la planta, sino que le prestaban servicios a la planta, pero con compañías, con subcontratos, ¿no? Que es el obrero tercerizado. Como nuestra Ley Orgánica del Trabajo, aprobada en el 2012, prohíbe la tercerización y da chance de 3 años para terminar de eliminarla, ya el presidente Chávez en el 2010 había
está trabajando para eliminar la tercerización en varias empresas del Estado, entre ellas Corpolec y Sidor. Y se asumen los 3.000 o más trabajadores tercerizados, se introducen en la nómina. ¿Qué es lo que ha pasado con la entrada de esos compañeros? Que la empresa requiere urgentemente un gran esfuerzo para elevar la productividad. La empresa Sidor en este momento no genera ganancias. Es más, para poder pagar la nómina requiere un subsidio permanente aproximadamente de 600.000 bolívares fuertes mensuales. Y esa cantidad no sale de la producción. O sea, para poder pagar el salario actual hay que recibir subsidio del gobierno. O sea, Sidor no es productiva. Requiere fuertes inversiones, pero también requiere una clase obrera, que es lo que hemos venido conversando con los compañeros, una clase obrera que se sincere en sus peticiones reivindicativas, que ya, como ya dije, no son malos los salarios en Sidor, ni en casi ninguna empresa básica de Guayana, no son malos para la clase obrera, se sincere en sus peticiones y un gran compromiso de productividad. Una pregunta, usted me dice que la propuesta del gobierno es llevar a unos de 10 a 13, de 20 a 25, ¿cuál es la petición de ellos? No, la petición de ellos es que es una mucho más elevada, tiene una incidencia en salario integral anual muy fuerte, porque están pidiendo utilidades de casi 400 salarios. Eso no gana nadie en ninguna parte del mundo. Que tú a nivel de año vayas a recibir 400, ¿son cuánto? Como casi más de un año de utilidad, eso no paga nadie. Entonces es un contrato que nada más que leerlo es que es como para reírse, ¿no? Una solución, eso no tiene sentido. Y mucho menos una empresa improductiva. Están pidiendo las vacaciones también altos, más o menos casi un año de bono vacacional. Eso tampoco, eso no puede ser. Eso es como decirme, bueno, pagan, ¿cuál es el plan? Que existan 10.000, 12.000 obreros en una empresa que no es productiva, pagados casi de gratis. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que queremos? La revolución y la central bolivariana le garantiza a la clase obrera su salario. Buen salario es lo correcto. Y buen salario puede ser, hay que manejarlo porque no es nada más los 10.000 bolívares o los 13.000 bolívares que va a ganar el obrero de Sidor, sino además que esos 13.000 bolívares sean protegidos con, como ya dije, con la parte de salario social. Ahorita me ha hablado de cuál es la razón por la que Sidor dejó de ser productiva. Vamos a que Sidor dejó de ser una empresa productiva luego de la nacionalización hace 5 años. Claro, la palabra productividad hay que definirla bien. Los argentinos la tenían productiva, yo la pongo en unas comillas bien grandes, porque los argentinos eliminaron una serie de áreas productivas de Sidor para concentrarse en las que le podían generar grandes ganancias de acumulación de capital en la venta al exterior del país, en productos que eran de demanda y que son de demanda internacional, y redujeron gran cantidad de unidades productivas. Sidor es una siderúrgica que tiene compartimentada en muchas áreas de producción. No se dedica a una sola área, sino que puede producir muchas cosas. Fue diseñada muy ambiciosamente, con una gran capacidad productiva. ¿Qué pasa? Cuando se nacionaliza, se plantea el plan Guayana socialista, que fue una gran consulta que se hizo con los trabajadores y trabajadoras, y participó la clase obrera de base, que conoce el proceso productivo, conoce cómo se debe mejorar la productividad en todas las empresas básicas de Guayana. Nosotros hacemos un señalamiento en nuestra central bolivariana de que el plan Guayana socialista está en este momento desactivado. Hay que activarlo. El plan de Guayana socialista implicaba poner productivas las empresas con una inversión fuerte de capital, en maquinaria, en renovación de maquinaria y en desarrollo de áreas para elaborar productos terminados, de manera que no se vendiera el acero al exterior del país para que pues, nos lo transformen allá y nos regresen de afuera más caro en productos terminados. No, que nosotros mismos hagamos la transformación en productos terminados y no solamente para exportar es una parte, pero lo otro es para el consumo nacional, que la capacidad, el consumo nuestro de productos de acero y aluminio, incluso hablando en la otra área, es cada vez más, demanda más. Ahí tenemos ahí mismo frente, en la faja petrolífera de Orinoco, a unos 10, 15 años, una demanda inmensa que ni Sidor ni la nueva siderúrgica que se está construyendo estará en capacidad de abastecer la expansión que tiene la faja petrolífera. Entonces hay una perspectiva de desarrollo muy grande, ¿verdad? Y creemos que la parte de la productividad
repito, no se ha desarrollado a fondo el plan Guayana Socialista, no se han hecho las transformaciones, no se ha hecho la inversión, ¿verdad? Y esa es la parte que le corresponde, digamos, a las gerencias que han estado en la CBG en diferentes oportunidades y a las gerencias de algunas de las industrias básicas. Pero nuestra clase obrera, nosotros con mucha responsabilidad decimos, hay que transformar las empresas, pero también a la clase obrera ciborista y de todas las empresas básicas tienen que hacer un gran esfuerzo porque no pueden matar a la gallina de los huevos de oro. La empresa tiene que ser productiva, no tiene sentido. Entonces hay que un poco sincerar las propuestas reivindicativas, dejar de poner cosas ambiciosísimas que son disparates, no tiene sentido que un obrero gane, qué sé yo, 100.000 bolívares mensuales. ¿Cuál es el plan? Y hasta ese nivel puede llegar. Las exigencias locas que están planteando los sindicalistas decidores. Entonces, no estamos totalmente en contra de eso y eso sí, aumentar la productividad con el plan de inversión fuerte que hay que hacer de parte del gobierno bolivariano. ¿Cuánto ha caído la productividad en estos últimos años? El Sidor está ahorita en una capacidad aproximada del 20-30% de su capacidad real. Está produciendo, bueno, pero el último año hay que decir que el factor fundamental que afectó la productividad fue los paros de la clase obrera ilegales, y nosotros en Guayana el día de ayer en la rueda de prensa, el día miércoles en la rueda de prensa que se hizo, muy responsablemente señalamos que esos paros no tienen sentido. Decía el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el día de ayer también, que existen 2.000 trabajadores que cobran sin trabajar, Sí, señor. que todo esto es producto de una mafia sindical. Así es. ¿Por qué está esta situación? ¿Dónde quedó el control obrero que se le había dado a Incidor y que había sido el punto central para ejecutar este plan que viene desde la época del presidente Chávez? Desde luego, el control obrero, vamos a hacer la crítica y la autocrítica. El control obrero como tal fue manejado de una manera totalmente vulgarizada, ¿verdad? El control obrero, ese control obrero de la década de 2000 se desarrolló sobre todo en Guayana, se convirtió en una forma mediante el cual el sindicalista, X sindicalistas que para nosotros no son revolucionarios, entran a los equipos de dirección de las empresas y de esa posición, ahora con una posición de privilegio, negocio de una forma absurda beneficio para los trabajadores. El control obrero no es para que el obrero pierda la condición de trabajador que controla el proceso productivo. Es algo totalmente erróneo lo que se lleva a cabo. Nosotros pensamos que sí hay que tomar posesión de la gestión directa de la producción. Sí, el trabajador tiene que discutir la producción, pero no mediante una falsificación de ese llamado control obrero. Ahora, los 2.000 trabajadores, por ejemplo, un ejemplo es eso. En Sidor hay 2.000 trabajadores que están en nómina y que no están en la industria. ¿Cuál es la razón? Y eso es una marcha sindical que la estamos combatiendo. ¿Son trabajadores miembros del sindicato? Son en teoría afiliados. ¿Tienen fuero sindical y por eso no trabajan? No, hay una mafia que estamos combatiendo, que esa mafia se va a ser desplazada definitivamente de Sidor. No tiene fuero sindical porque la ley no contempla eso en ningún lado. Son unos permisados totalmente ilegales que se desarrollaron en los últimos meses o los últimos años, y nosotros lo denunciamos fuertemente. El compañero Diosdado hizo una denuncia, nosotros lo complementamos. ¿Por qué esa mafia metió a esos 2.000 trabajadores ahí sin hacer nada? Son 2.000, hay que ver la cara de 2.000 personas. ¿Esos trabajadores venían del grupo de los tercerizados? Ese grupo, en su mayor parte, vinieron no tercerizados, para explicarte. Ahí, cuando entraron los tercerizados, de alguna manera, también producto de esas mafias, entró una parte importante de obreros que no eran de Sidor tercerizados, no eran tercerizados de Sidor, sino eran de las grandes industrias de construcción que había, de las grandes obras que había en Guayana, como la empresa Tacoma y otras más que hay allá fuerte. Entonces no eran obreros de Sidor, entonces se cometió la barbaridad de meter a esa gente a cumplir ninguna función, y lamentablemente hay una total aberración de lo que es el movimiento sindical sidorista, hay una total aberración de lo que es un obrero sidorista, y eso hay que combatirlo. Se ha hablado de la privatización, de la posibilidad de privatizar nuevamente la empresa. ¿Está previsto eso? En nuestro criterio, estamos seguros que la Revolución Bolivariana no va a echar para atrás ninguna de las grandes empresas nacionalizadas en el periodo de Hugo Chávez, ni es más, se plantea crear nuevas empresas de carácter estatal y socialista, porque es una de las formas de garantizar el aumento de la productividad en Venezuela, creemos nosotros que es con la empresa socialista estatal. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Seguro.